Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y a partir de ahora vamos a empezar, ya después de esta exposición sobre la regulación administrativa en sus aspectos más esenciales, vamos a empezar a ver sectores concretos. Empezamos además por el sector agrario, que yo creo que es uno de los que más interesan a muchos de los asistentes a esta jornada, y para ello tenemos el placer y el honor de contar con dos grandes expertos en la materia, que son Juan Vázquez Márquez y Ginés Moratalla Valero. Si os parece, os presento a los dos, ¿vale? Para así no cortar un poco, que vamos con el tiempo muy ajustado. Bueno, Juan Vázquez es presidente de la comunidad de regantes del campo de Montiel. Es una comunidad compuesta por 105 usuarios, 205 pozos de explotación, más, pero muchos clausurados. Una superficie de 2.610 kilómetros cuadrados entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, y que fue declarada sobreexplotada en 1989, como todos sabemos. Bueno, yo creo que Juan ha sido una figura clave en la reivindicación y defensa de los derechos del uso del agua, sobre todo subterránea, primero con el impulso de aquella asociación, lo que fue primera asociación en 1988, que termina convirtiéndose en lo que es hoy Comunidad de Regantes, de acuerdo a la Ley de Aguas, lo que indudablemente ha contribuido a mejorar la gestión de los recursos hídricos y, sobre todo, yo creo que a la toma de conciencia de todos los usuarios. Además, Juan es empresario con una explotación agropecuaria de cultivos y ganadería equina entre Osa de Montiel, el Bonillo, por ahí. Colabora además en muchos proyectos con nosotros, con la universidad y en concreto con el equipo que lidera Francisco Delgado. Y desde luego nos ha aportado siempre muchísimos conocimientos sobre estos temas. Entonces, bueno, pues muchas gracias otra vez por tu generosidad y por estar hoy aquí. Ginés, también conocido nuestro, vocal de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Es la comunidad de usuarios que se crea en 2005, reúne a todos los usuarios de aprovechamiento del agua de la zona para intentar crear una gestión coordinada y sostenible de los recursos hídricos, siendo además, es importante, de adscripción obligatoria para la recepción de las aguas superficiales previstas en el Plan Hidrológico del Júcar. Bueno, creo que ha jugado también un papel esencial en la defensa de sus intereses legítimos, luchando por la representación que les corresponde, sobre todo en los órganos de gobierno y participación de la Confederación. Además, Ginés es un gran emprendedor con cargos relevantes en empresas ubicadas en Castilla-La Mancha, que se han dedicado a la promoción, comercialización e instalación de energías renovables y también de su producción, como Energón, Soluciones Energéticas, siglo XXI. Y además ahora es el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Albacete, con lo cual creo que tenemos a dos personas de lujo que nos pueden ilustrar mejor que nadie sobre estas cuestiones, en concreto en el sector agrario. Y siento mucho deciros que tenéis un cuarto de hora cada uno y que os voy a poner un pito. Vale, Juan, Bueno, pues hola y adiós, nos vamos ya. Bien. Vale, pues en primer lugar, por supuesto, agradecer y luego, pues, aunque tratemos de aportar nuestra experiencia, después del programa que hay aquí, ¿no? Y con todos los intervinientes, a lo mejor nuestra aportación es solo pequeña, pero bueno, vamos a intentar que sea algo un poquito diferente a lo que todos los demás ponentes van a hablar, ¿no? Bueno, estamos hablando de bombeo solar, Estamos hablando de bombeo solar y eso pues tiene dos variantes, ¿no? La propia energía fotovoltaica o el parque fotovoltaico que se crea para hacer ese bombeo, que puede tener o bien la variante solo de ser una producción para luego poder conectar a la red, y que tiene la ventaja primera de que es una energía limpia y que puede servir para la comercialización, aparte del autoconsumo, ¿no? La fotovoltaica para bombeo pues tienen dos vertientes, o bien que sea autoconsumo,
con conexión a la red o bien que sea aislada. En la primera parte, si estamos hablando de fotovoltaica solo para producción, pues hoy se va a hablar mucho de todo ello y por lo tanto pues ya se conoce que después de la evolución de todos estos años la tecnología ha cambiado mucho y por tanto los costes de inversión y luego mantenimiento pues se han abaratado muchísimo. Yo diría que así como una décima parte de lo que podía estar hace unos años y por lo tanto pues está claro, luego depende mucho de los tamaños de las plantas, pero está claro que compiten perfectamente con cualquier energía que hay en el mercado y por lo tanto pues no hay duda ninguna, independientemente de los problemas de las conexiones o de las estaciones o subestaciones, que cualquier parque es productivo y es rentable y que por lo tanto va a ser una fuente que va a crecer sin muchas restricciones, ¿no? Pero cuando estamos hablando del bombeo con conexión o aislada, pues y los números son otros. Los números ya hay muchas más variantes que se introducen y por lo tanto pues veremos a ver hasta qué punto pueden ser rentables o hasta qué punto puede ser interesante inversiones que se tarde muchos años en poder amortizar y que por lo tanto se queden obsoletas a lo largo de estos años, porque yo estoy convencido de que la tecnología va a seguir evolucionando y de una forma muy rápida, ¿no? Si tenemos conexión a la red, pues solamente decir que, bueno, que tenemos una ayuda para la amortización y que por lo tanto pues siempre puede ser algo mejor, ¿no? Pero cuando nos vamos a la aislada, pues la aislada tiene dos finalidades. El convertir los bombeos con energía solar pues tiene dos finalidades y dos objetivos, ¿no? El uno es pues la colaboración, la ayuda a la descarbonización, al tema de protección del medio ambiente y que por lo tanto esa tiene su peso, es importante. Pero la segunda parte tiene que ser un ahorro energético, una sustitución del coste energético que se estaba teniendo, bien fuera por la energía eléctrica de red o bien, pues en este caso, por ejemplo, pues con el diésel, ¿no? Con los grupos electrógenos y qué tal. Hay muchas instalaciones que aún siguen estando solamente con grupos porque no tienen un mayor coste energético en cuanto al metro cúbico de agua y porque tienen la facilidad de que no se tienen que sujetar a un horario y a unos días de la semana, ¿no? Entonces, obviamos el tema de la descarbonización porque es algo que está claro y por lo tanto el empresario que dé este paso pues está colaborando en principio en esa parte de una forma desinteresada por el tema del medio ambiente. Pero cuando nos vamos al ahorro, que es absolutamente necesario, no podemos hacer una inversión que no suponga un ahorro y por lo tanto no suponga una posible amortización de las inversiones. En el tema del bombeo solar, pues puede tener dos sentidos que están claros, que son ventajosos y que por lo tanto van a tener su amortización. Uno puede ser el llenado de los embalses. Los embalses son rentables, o las balsas, vamos a llamarle que deben ser balsas. Las balsas son rentables cuando cumplen uno de los dos requisitos. Bien que la explotación no tenga caudales instantáneos de aguas subterráneas suficientes como para abastecer y atender a las demandas de los cultivos que van a haber en esa explotación, o bien porque las balsas se construyen en zonas altas y por lo tanto luego va a haber un ahorro en lo que es ya el riego. Eso en la mayoría de los casos no se cumple, o sea, las balsas en nuestro territorio, en la llanura manchega, pues se hacen a nivel de cultivo y por lo tanto no hay un ahorro después en el tema del riego, de la impulsión de esas aguas. Y luego normalmente si las fincas pues están bien diseñadas y están acopladas los volúmenes de agua que dispone a los cultivos, pues tampoco hace falta almacenar el agua y por lo tanto lo que tendríamos el sistema más económico es la elevación e impulsión
e impulsión de esas aguas, ¿no? De esos riegos. Podría tener, en algunos casos, aunque no cumpla los otros dos requisitos de ahorro, pues una pequeña balsa que sirve un poquito de regulación y que con los nuevos sistemas que tenemos de abonado, de fertirrigación y tal, pues nos permite, y con los nuevos sistemas de riego, como por ejemplo el goteo, pues tener el agua almacenada para luego poder impulsar con bombas pequeñas. Tenemos que tener en cuenta que normalmente en los riegos, por ejemplo, de Castilla-La Mancha y en Alto Guadiana, pues son pozos muy potentes, con bombas muy fuertes, que mueven caudales muy altos, horarios, porque bueno, se procede de aquella época en la que todo eran pivos o riegos por aspersión y que se permitía caudales importantes, ¿no? Eso cuando ya nos vamos a los sistemas nuevos del goteo, pues interesa que reducir, porque ya se pueden manejar diferentes grupos hectáreas o sectores con menores volúmenes porque son menos consumidores, ¿no? Luego, solo en el caso en que tengamos embalses y qué tal, pues a lo mejor podemos amortizar algo más, porque lo que es el llenado del embalse sí que se puede programar de tal forma que sea en horas solares y por lo tanto sea de consumo cero el tema del llenado. Pero luego se produce otra variante y es cuál va a ser el final de ese riego que se hace con el bombeo, ¿no? Y entonces distinguir, por simplificar, en tres sistemas de cultivos. Tenemos los leñosos, tenemos los cultivos de primavera y tenemos los cultivos de verano. En el caso de los leñosos está claro que es un tipo de cultivo que admite el que hoy no se tenga que regar o que hoy se interrumpa el riego porque ha desaparecido el sol y que por lo tanto no hay potencia, ¿no? Es un tipo de cultivo que necesita un determinado riego en determinadas épocas al año, pero que perfectamente puede esperar un día, 2, 3, sin que se produzca ese riego, porque no tiene esa emergencia. Luego, en ese caso está claro que con un buen diseño, pues la inversión va a corresponder y se va a amortizar seguramente en pocos años. Entre 6 o 8 años podría estar amortizada la... Los cultivos de primavera, pues un poco se parecen a ello, porque también son cultivos que no tienen esa necesidad perentoria de regar hoy, porque si no riego hoy, pues para mañana tengo un desastre en el cultivo, ¿no? Y entonces pues estarían en un punto intermedio donde casi en todos los casos que se estudiaran en las explotaciones, pues sería rentable sustituir la energía que tengas actualmente por la energía solar. Donde se nos presenta el problema es en los cultivos de verano. Los cultivos de verano pues son exigentes no solamente en la cantidad de agua, sino en el momento de aplicación. Ahí hay que tener mucho más programado en cada momento cuándo hay que regar, cuánto hay que regar y además contando de que normalmente no se hace el riego de una forma, se usa aislado como riego, sino que además se usa como sistema de abonado y que por lo tanto ya no se puede depender tanto de que tengas en ese momento energía suficiente o no. Entonces, ¿qué sucedería? Pues que nosotros tendríamos que si buscamos un proyecto de una nueva instalación, pues un poco todo se simplifica. Porque si cogemos una tierra que no está instalada, le ponemos una infraestructura determinada, con unos bombeos determinados, con unos cultivos determinados, y entonces proyectamos una fotovoltaica, pues será casi, en todos los casos, posible el que la inversión que hay que realizar pues sea amortizable en unos años prudentes. Yo hablo de prudencia pues cuando estamos hablando de entre 6 o 8 años hasta 10, 12 años para amortizar la inversión. Entonces ahí, en ese proyecto, no meteremos solamente la energía solar, sino que estaremos proyectando el riego y la programación de los cultivos para hacer lo posible de que en el mayor número de horas posibles se esté utilizando el sol y por lo tanto no haya que utilizar otro tipo de energía, ¿no? Cuando estamos en una instalación que ya es existente, todo se complica.
Todo se complica porque hay que ver para qué estaban diseñadas esas instalaciones, esos pozos, esas tuberías generales, esas conexiones, ese sistema de riego, y para qué tipo de cultivo estaba diseñado todo el tema, porque seguramente nos va a hacer ir a unos parques de potencias importantes, con una inversión importante, y por lo tanto, pues seguramente nos va a trasladar a más de 10 o 12 años la posibilidad de amortización. Hay que tener en cuenta además, y estamos hablando de los existentes, que si tú no vas a poder, porque influyen los cultivos sobre todo de verano, regar todo con la energía alternativa, pues vas a tener que mantener el sistema energético que tuvieras anteriormente. En el caso de que fueran grupos electrógenos, pues no hay mucho problema, porque el grupo electrógeno cuando está parado no consume, y solamente consume cuando se ponga en marcha. Pero en el caso de los contratos eléctricos sí que hay un coste, aunque no haya una utilización. Y por lo tanto eso nos aumentaría el coste de esta implantación y por lo tanto nos retrasaría el tema de la inversión. En el diseño tendríamos que ver que seguramente podríamos, incluso en los casos de que ya exista la infraestructura, pues introduciendo los cambios que fueran necesarios, porque claro, en una estructura donde tenemos un consumo urgente y que no puede faltar, pues a lo mejor no tenemos caudales instantáneos suficientes o no tenemos sección de las tuberías suficiente como para regar casi todo lo que tengamos que regar y concentrarlo en las horas de producción fotovoltaica. Entonces, si en una explotación que cada uno es un mundo, pues necesitamos hacer también unas determinadas inversiones de mejora de las instalaciones para conseguir el mayor rendimiento, pues eso es un gasto indirecto de la fotovoltaica, pero que también hay que achacárselo a ese cambio, a ese proyecto, y que por lo tanto pues es una inversión que hay que sumar a la propia de la fotovoltaica. Podríamos decir en unas líneas generales que si lo que estamos regando es leñosos, pues casi el 100% podremos regarlo con fotovoltaica. Si lo que estamos hablando es cultivos de primavera, pues sobre un 75 o un 80% se podría llegar a conseguir de rendimiento. El otro 20% tendría que ser de energía sustitutiva, ahora ya sería al revés, ¿no? La sustitutiva. Y si estamos hablando de verano, y sobre todo cuando estamos hablando de huerta, pues yo veo difícil el poder pasar del 50% de aprovechamiento de horas y por lo tanto de riego. O sea, tendríamos que tener en cuenta que para la amortización solo el 50% de las horas que necesitamos van a poder ser de fotovoltaica y el resto va a tener que ser de las energías que tuviéramos antes o que implantaríamos, que principalmente pueden ser la red eléctrica y los grupos electrógenos. Luego, ese porcentaje de aprovechamiento que luego nos va a llevar a en cuántos años amortizamos, depende mucho del tipo de cultivo y de las infraestructuras de riego que podamos tener, ¿no? Los años de amortización, como antes he aludido, pues lo ideal son 6 o 8 años y yo creo que tienen un frente hasta 10 o 12 años. Cualquier inversión sin ningún tipo de ayuda y que suponga por ello pues una inversión mayor de 12 o 14 o 15 años, yo creo que es ser un Quijote el que la lleve adelante. Porque a la vuelta de unos años se va a encontrar, primero, que sus instalaciones, ya veremos cómo responden después de los 15 años, se habla mucho del rendimiento de los 25 y de los 30, pero bueno, eso luego tendrá que salir en su momento. Y luego, sobre todo, porque se puede encontrar dentro de 8 o 10 años con una instalación que aún no ha empezado a tener un rendimiento para él, para su bolsillo, y que está obsoleta y que a lo mejor lo que tiene que hacer en aquel momento es cambiarla, ¿no? Aquí juega un papel muy importante la gran incógnita que todos conocemos de si va a evolucionar la tecnología para que se pueda acumular la energía. Esa es la gran incógnita que hay, pero todo para el transporte y para todo esto. Porque claro, si verdaderamente dicen que sí, ahora parece ser que incluso se está gastando muchísimo dinero en I+D, en el tema de la acumulación, en el tema de las baterías, porque es que si no, yo creo que va a ser difícil el poder implantar tantos
miles o cientos de miles de megavatios si no hay el tema de acumulación que duplica el rendimiento en definitiva de las cosas, ¿no? Y bueno, pues esa es dentro de nuestra experiencia o de nuestro conocimiento, pues un poco, y yo creo que el resumen es que el bombeo solar pues no depende solo de tantas horas de sol y por lo tanto tanta producción de tantos kilovatios y por lo tanto tal precio que me paga la red, sino que depende de muchas más circunstancias y por lo tanto pues lo que hay que hacer es estudios pormenorizados donde entra agua, infraestructuras, cultivos y energía, para que en la combinación de ello pues se vea un poco en qué momento se va a producir la amortización. Sin dudar de la primera parte, que, bueno, pues que es descarbonización y que por lo tanto eso también debe de pesar tanto para los particulares como para las administraciones. Y poco más. Bien, para situarnos un poco en el contexto energético, como veis, en nuestro país en el año 2018 se produjo más de 250.000 gigavatios de energía entre distintos mix de producción, ¿no? Y dentro de ese volumen de energía, pues aproximadamente algo más de un 2% se destinó para el consumo eléctrico de regadío. Nosotros aquí en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental tenemos una estimación que gira en torno a los 300 gigavatios hora. Para que tengáis un orden de magnitud, esto viene a ser un poco un tercio del consumo eléctrico de una ciudad como Albacete. Entonces, sobre autoconsumo, bueno, pues han habido muchas definiciones a lo largo de los distintos marcos regulatorios, pero todas tienen, digamos, una parte común. Hace falta invertir en una instalación de generación de energía eléctrica, que puede ser incluso con tecnología convencional o con energías renovables, y tiene que estar próxima o in situ, en este caso, a nuestra actividad. Sobre el marco regulatorio de estos últimos años, bueno, pues deciros que nuestro estado emocional ha pasado por distintos cambios. Me permite un poco esta licencia humorística, pero empezamos, digamos, mal, con enfado y con frustración, y hoy en día estamos en un cierto punto de optimismo, sobre todo con el decreto que fija las condiciones técnicas, económicas y administrativas del autoconsumo. Bajo mi punto de vista es un buen punto de partida, pero yo creo que el Real Decreto debe ser todavía mucho más ambicioso si queremos que el autoconsumo se expanda. Deciros que en autoconsumo hace falta una actividad empresarial que consuma electricidad. En nuestro caso es una explotación de regadío. Y tenemos dos posibles caminos. Un camino es el de la red eléctrica y otro posible camino es invertir en una instalación de generación fotovoltaica in situ dentro de nuestro terreno o sobre un embalse, en este caso de una explotación de regadío. La pregunta ahora es ¿cuál es el coste del kilovatio hora por un camino o por otro? Si obtenemos el kilovatio hora por la red eléctrica, pues todos conocemos que son costes asociados a la energía, ajustes de sistema, costes sobre todo regulados e impuestos. Y más o menos podríamos establecer un precio que si regáramos, digamos, en las horas de baja demanda de energía, estaría entre los 9 o 10 céntimos el kilovatio hora. Si el camino por el que optamos es obtener energía de nuestra instalación de generación fotovoltaica, evidentemente no hay todos estos costes asociados a la red, pero eso no significa que el kilovatio hora sea gratuito. Hay unos costes de amortización, en este caso, de nuestra instalación. Si me deja pasar. Hay unos costes asociados, en este caso, a la amortización, a la explotación y al mantenimiento y también unos costes seguramente financieros. Si nosotros fuéramos capaces de aprovechar toda la capacidad productiva de una planta fotovoltaica, y me da igual, digamos, el sistema que utilicemos, sea fija, seguimiento a un eje o seguimiento, en este caso, a dos ejes, si fuéramos capaces de aprovechar toda esa capacidad productiva durante sus 25 años de vida útil, nuestro coste estaría rondando entre los 2 o 3 céntimos. Esto también depende de la capacidad de la planta, o sea, de la potencia de la planta. A potencias mayores, las economías de escala hacen que estos precios se puedan reducir. ¿De acuerdo? Entonces, viendo, digamos, estos dos caminos, encontramos la primera regla del autoconsumo. Cuanto más energía consumamos de nuestra instalación de generación, antes rentabilizaremos nuestra inversión y, por tanto, nuestra instalación de generación fotovoltaica. ¿De acuerdo? Es decir, el camino por el que debemos optar
es el camino del consumo de nuestra instalación. El Real Decreto te permite un tercer camino, que es verter los excedentes, compensarlos económicamente si nuestra instalación está por debajo de 100 kilovatios o convertirnos en productores de energía. Sin embargo, mi punto de vista es que no debemos permitir que el árbol no nos deje ver el bosque, porque al final nuestro objetivo no es convertirnos en productores productores o generadores de energía. Si queremos vender energía, pues invirtamos en los grandes fondos de inversión que están desarrollando parques de 50 o 500 megavatios, donde los costes por economía de escala son muy bajos y las rentabilidades son muy altas. Aquí en los excedentes podemos llegar a pensar que podemos obtener a lo mejor hasta 4 céntimos el kilovatio hora. ¿De acuerdo? Si restamos nuestros costes, evidentemente ese no sería el camino. Es decir, tendríamos que verter como mínimo 5 kilovatios a la red para compensar un kilovatio del que nosotros extraemos de la misma, ¿no? Entonces, como veis, la regla fundamental del autoconsumo pasa por consumir casi todo en la capacidad productiva que puede darnos nuestra planta. Este es el traje del autoconsumo. Ahora lo que tenemos que ver es si este traje encaja en nuestra actividad empresarial, que es en este caso una explotación de regadío, y pensar que no todas las actividades o los modelos de consumo son iguales. No es lo mismo un hotel, una factoría de fabricación de coches, una petroquímica, un pequeño taller en un polígono o una explotación de regadío. En una explotación de regadío tenemos, digamos, tres condicionantes que hacen que cuando nosotros consumimos electricidad nos alejemos de las horas centrales del día, que es cuando más radiación solar tenemos y, por tanto, cuanto más capacidad de producción puede darnos nuestra planta. Y estos condicionantes, uno de ellos es agronómico. Cualquier ingeniero agrónomo, cualquier experto te dirá, si tienes que regar, riega alejado de esas horas de máxima radiación solar porque vas a evitar evaporación de agua. Aunque, bueno, esto lo hablábamos antes, puede ser un condicionante que nos podemos saltar. Pero hay un condicionante sobre todo económico. Las tarifas 3.1, que es donde estamos la mayor parte de los regantes, pues como veis, marcan unas zonas, esas zonas rojas son P3, digamos, punta, que ha hecho que al final desplacemos los consumos a las horas de baja demanda de energía, las horas valle o en cierta medida en algunos casos en las horas llano. Como veis, nos alejamos de los momentos en los que nuestra planta va a producir la energía que en teoría deberíamos de consumir. En el caso de los 6 periodos lo tienen algo más fácil, pero también sigue habiendo ese condicionante, ¿eh? También es cierto que en breve posiblemente los 3 periodos se integren en los 6 periodos por marco normativo dentro de poco. Y hay un tercer condicionante que es el condicionante estacional, que para mí es el más importante. Hay 3-4 meses de parada invernal donde no apretamos el botón para consumir energía. Por lo tanto, pensar que de toda la capacidad productiva de nuestra planta, precisamente por ese condicionante, entre un 20, 25 o un 30% hay energía que no sabemos qué hacer con ella. Podemos, evidentemente, si son instalaciones mayores de 100 kilovatios, convertirnos en vendedores de energía, pero todo eso también tiene, como has dicho anteriormente, pues unos costes, unos impuestos, tienen, digamos, unos costes también de establecimiento como una actividad independiente, y todo eso hay también que contemplarlo dentro de nuestro proyecto de inversión. Como veis, es importante, por tanto, tener claro que en el autoconsumo tenemos que encajar el momento en el que produce nuestra planta con nuestra actividad, con nuestro consumo. Podéis preguntarme también sobre el tema del almacenamiento de energía. Pues si realmente este concepto estuviera resuelto, sería algo enorme, ¿no?, para todo el sistema energético. Entonces, podéis plantearos el tema de las baterías. El problema de las baterías es que el coste tecnológico es un coste todavía muy elevado. Es un coste en torno a los 500 euros el kilovatio hora. Esto significa que en mi caso, que tengo una explotación de 100 hectáreas, tendría que hacer una inversión de 1,5 millones de euros para poder almacenar energía para consumir en un momento punta de un día, por ejemplo, de un mes de agosto, ¿no? También es verdad que no dejéis de prestar atención a esta tecnología, porque así como, por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas hace 15 años su coste pues estaba entre los 6 y los 7 euros el vatio pico, es decir, una instalación de 100 kilovatios podía costar en torno a los 600, 700.000 euros, y hoy en día ese coste se ha rebajado enormemente. ¿Quién nos dice que con la evolución del coche eléctrico, el transporte eléctrico, estas tecnologías no se reduzcan
reduzcan pues dentro de 10 años o 15 años a valores que hacen ya rentables el invertir en almacenamiento a través de baterías. Si tenéis interés, ahí tenéis dos proyectos. Uno es de red eléctrica, proyecto Almacena, que se lleva a cabo en Carmona, en Sevilla, de 3.000 kilovatios hora, y hay otro mayor, que es en este caso en Australia, y que lo desarrolla General Electric, y bueno, pues ahí ya ves la capacidad. Hay otra posibilidad en cuanto a almacenamiento de energía, que serían en este caso pues los envases de acumulación. Pero aquí ocurre una cosa: la mayor parte de los regantes lo que tenemos son envases de regulación. Lo que entra es igual a lo que sale. Por tanto, almacenar o intentar almacenar toda la capacidad que nos puede dar una planta fotovoltaica requiere inversiones costosas, envases en este caso de gran capacidad, que pueden incurrir al final también en cuestiones medioambientales por tema de impacto ambiental, y es una casuística que hay que ir mirando caso a caso y que no siempre resuelve todos los problemas. Por lo tanto, aunque parezca que al final el autoconsumo, digamos, se desliga de una explotación de regadío, yo apuesto porque, bueno, pues debemos apostar por fuerza por el autoconsumo con un marco regulatorio que sea ambicioso y que, sobre todo, tenga en cuenta los diferentes modelos de consumo que tenemos en nuestro país. Y que introduzca conceptos, en este caso, como balance neto. Balance neto, la idea que subyace en él es utilizar la red como una batería de almacenamiento. Yo vierto mi energía y en un tiempo limitado recupero esa energía. Entonces, una posibilidad que podría hacer que el autoconsumo se expanda, en este caso, como se merece. O otra posibilidad sería establecer incentivos y desplazar los consumos a las horas en las que se produce la generación fotovoltaica. ¿Qué tipo de incentivos se podrían aplicar? Pues reducción de costos regulados, fomentar tarifas especiales, por ejemplo, de autoconsumo, flexibilizar en la contratación de potencia. Hoy en día, fijaros que tendemos a todo lo que es 4.0, incluso en las redes eléctricas. En las redes eléctricas, las smart grids, hay proyectos ya, como por ejemplo Iberdrola ha hecho una inversión de 2.000 millones de euros en un proyecto STAR, donde prácticamente los consumidores de contadores T5 pueden acceder a su información de consumo y de potencia en cualquier momento. Y el día de mañana estoy seguro que sacaremos una tarjetita, pondremos en la conexión de la distribuidora y diremos: queremos tal potencia de tal hora con tal consumo de energía. Entonces, hacer inteligentes las redes nos permite poder determinar flexibilización en contratación de potencias y, sobre todo, pues también en reducir los costes que van asociados a las mismas. También hay que incentivar la inversión en almacenamiento y plantas fotovoltaicas y, sobre todo, pues aplicar, ¿por qué no?, un impuesto reducido al autoconsumo. ¿Por qué no? Es decir, podría ser también una manera de desplazar esos consumos a esas horas centrales del día, saltándonos el condicionante agronómico del que hablábamos antes. ¿Por qué es importante apostar por el autoconsumo y por la generación distribuida? Pues básicamente, primero, porque la generación distribuida aporta beneficio al sistema, como ahora os voy a poner un ejemplo. Pero es que además damos más protagonismo a los consumidores frente a las grandes corporaciones. Y sobre todo porque el futuro que nos viene es la electrificación de la economía a través de las smart cities, el transporte eléctrico, etcétera, ¿no? Y sobre todo también por el medio ambiente. Quiero simplemente que veáis el siguiente detalle con relación a los beneficios que el autoconsumo y la generación distribuida pueden aportarnos. Fijaros, el sistema eléctrico español es muy sencillo de base, es decir, hace falta generación, consumidores y transporte y distribución. Esto que en principio es sencillo, su gestión técnica es compleja, porque en todo momento hay que casar la oferta con la demanda, sobre todo para garantizar la calidad del suministro. Si no, pues se nos cae el sistema y podemos tener apagón. Pero también la gestión de costes es compleja, porque todas las, digamos, malas decisiones políticas que se han ido tomando desde el principio de los tiempos, moratoria nuclear, ciclos combinados, déficit, etcétera, todo al final va en ese cajón desastre que llamamos costes. Entonces, pensar, por ejemplo, que en el 2018, como hemos dicho antes, se produjo en nuestro país 250.000 gigavatios hora de energía. Pues pensar que un 10% de esa energía fue a parar a la partida de pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas son las que van asociadas, digamos, al flujo de la energía. Es decir, hay unas pérdidas por calor en las redes y en las transformaciones, en los centros de transformación, se producen unas ciertas pérdidas. Y las pérdidas no técnicas están asociadas al fraude, ¿no? Pues bien, ese fue uno de los costes principales, uno de los costes que tiene el sistema.
el sentido común nos dice que esto lo deberíamos cargar en todos los agentes, generación, transporte, consumo. Al final solamente se carga a los consumidores. Veamos ahora el caso, por ejemplo, bueno, se carga de manera diferente si es un consumidor de media tensión o es de baja tensión, ¿no? Veamos ahora el caso de tener, en este caso, autoconsumo o potenciar como se merece el autoconsumo. Pensemos, por ejemplo, generación, que suelen ser puntos alejados de los puntos de consumo, una ciudad como Albacete con 900 gigavatios de hora de consumo, y pensemos en todas las explotaciones de regadío que tenemos en torno a la ciudad de Albacete, precisamente con ese consumo, con un consumo de 300 gigavatios hora. Para abastecer ese consumo haría falta desarrollar pues, aproximadamente algo más de 150 megavatios de plantas distribuidas. Lo primero que conseguiríamos con ese efecto es reducir ese concepto de pérdidas técnicas y no técnicas del sistema. Es decir, al final, si se induce el balance neto y en las horas en las que nuestra instalación no consume energía, nosotros vertemos a la red y lo utiliza una fuente próxima, como es en este caso un punto de consumo como es Albacete, digamos, beneficiamos al sistema, liberamos al gestor del sistema, de su operación, de las pérdidas y al final favorece, en este caso, pues a todo el conjunto. Tenemos que tener en cuenta que si queremos apostar en serio por la generación distribuida y el autoconsumo, debemos facilitar el consumo, digamos, en balance neto o esos incentivos que os he dicho antes, porque ya hoy en día el modelo, aunque parezca mentira, es un modelo que se va a la situación antigua. Es decir, los grandes parques se están haciendo alejados de los puntos de consumo. La generación la llevamos alejada de los puntos donde necesitamos consumir esa energía. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, creo que es un buen punto de partida el marco, el Real Decreto 244, pero creo que reuniones como estas son muy beneficiosas, sobre todo pues, para aclarar ideas y aportar, en este caso, conceptos que hagan que se desarrollen pues, de manera más efectiva. Y gracias por vuestra atención.